primero que diría es que tiene toda la razón, que suscribo completamente lo que ha dicho Joaquín. Yo también voy a referirme mis palabras al libro digital de una manera amplia, porque el título de la mesa parece constreñir el tema de debate a esa modalidad de edición específica que es la edición en formato electrónico de un libro para ser leído en un dispositivo de lectura específico, etc. Yo también voy a referirme, como Joaquín ha hecho, de una manera más amplia al fenómeno del libro digital, la digitalización del libro, los usos digitales de los libros, etc. Yo creo que hay dos cuestiones específicas relacionadas con los derechos de autor de todo este mundo. Hay muchas más, pero las que a mí me interesa resaltar ahora son dos. En primer lugar, evidentemente la extraordinaria facilidad para utilizar las obras que las tecnologías digitales nos han aportado a todos, para reproducir y para difundir las obras de creación en general y entre ellas las obras de texto. Es decir, para utilizar las obras de maneras que pueden ser lícitas o pueden ser ilícitas. El caso es que las tecnologías facilitan esto enormemente. Y por otra parte, facilitan también a los titulares, Joaquín lo ha señalado, la posibilidad de controlar determinados usos de sus obras. El segundo punto que me interesa destacar en relación con todo lo que tiene que ver con el mundo digital y los derechos de autor es el paradigma o la expectativa de gratuidad respecto a las obras de creación que parece acompañar a la extensión de las redes, a la extensión o la penetración de las tecnologías digitales en nuestras vidas. Me estoy refiriendo pues, a la gran implantación pública y social que van teniendo corrientes de opinión que defienden que la cultura, lo que ellos llaman los contenidos, han de ser gratuitos. Una expectativa de gratuidad que no se tiene, sin embargo, respecto de otros materiales, elementos, componentes necesarios para poder beneficiarse de esa cultura o de esos contenidos. Tampoco se genera expectativa ni hay ningún debate sobre si nos van a regalar el Kindle o el Sony Reader o los lectores necesarios para leer los libros electrónicos, ¿no? Y sin embargo, como digo, pues se expande esa expectativa contraria respecto a las obras de creación. Ante estas realidades, yo sí quería recordar aquí, a modo de contexto, cuatro cuestiones, cuatro conceptos, cuatro principios del marco jurídico relativo a derechos de autor. Cuestiones o principios que, a mi juicio, no solamente son una realidad jurídica, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, sino que, por otra parte, siguen teniendo sentido en el ámbito digital. En contra de lo que muchos sostienen, de que en el mundo de las redes o de las tecnologías el derecho de autor como institución jurídica ha quedado caduca, obsoleta, yo creo que hay principios, hay conceptos perfectamente asumibles. Para empezar, los propios objetivos del derecho de autor como institución jurídica. Un primer objetivo del derecho de autor, de la protección del derecho de autor, es precisamente el de fomentar la creación. En segundo lugar, el objetivo de asegurar una adecuada remuneración a los autores por su trabajo creativo, por los usos de sus obras que hagan determinadas personas. Y en tercer lugar, el derecho de autor tiene como objetivo también regular las relaciones entre los distintos agentes de la cadena de creación, edición y difusión de las obras, por un lado, y entre estos primeros y los usuarios de las obras. Es otro de los objetivos del derecho de autor. En torno a esto, los cuatro principios o conceptos que quería por lo menos mencionar, sin entrar en gran detalle, son los siguientes. En primer lugar, el principio que consagra nuestra ley de propiedad intelectual, como todos los instrumentos jurídicos del resto de países donde existen al amparo de convenios internacionales, es el principio de que el autor tiene determinados derechos sobre sus creaciones. El segundo principio es el principio de que los distintos derechos y las distintas modalidades de uso que quedan amparadas bajo cada derecho, según la doctrina de derecho de autor consagrada en el ordenamiento jurídico, se pueden gestionar, se pueden tratar, se pueden negociar, contratar, explotar de manera independiente y por separado. En tercer lugar, el tercer concepto que quiero mencionar es la idea de que también hay que tener en cuenta a los editores. El título de la mesa habla solamente de autores, es importante, es el inicio de la cadena, son los titulares originarios de derechos de autor, y es importante tener en cuenta que los editores también son o pueden ser titulares de derechos de autor, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de procesos de digitalización o de comercio electrónico en el mundo del libro. Y el cuarto principio, cuarto concepto, es el concepto de que el sistema jurídico del derecho de autor no solamente reconoce unos derechos, sino que reconoce también y establece unas limitaciones o excepciones a esos derechos, que definen supuestos o casos en los que los usuarios o determinados conjuntos de usuarios pueden acceder a las obras saltándose el principio general que obliga a pedir autorización previa para cualquier uso. Lo que hay que reclamar
a mi juicio, es que no se pretenda imponer un modelo sobre otro, porque a mi juicio, en el discurso a veces del copyleft o en el discurso de las iniciativas de publicación académicas open access, a mi juicio a veces diríase que se pretende imponer como única posibilidad la que ellos propugnan. Dicho esto, de manera muy rápida, quiero hacer una mención a cuál es el papel de Cedro en todo esto. Cedro es una entidad de gestión de derechos de autor, representamos tanto a autores como a editoriales, esto es muy importante, no somos solamente una entidad de un colectivo o de otro, y tenemos 4 funciones básicas. Yo voy a hablar de 3 de esas funciones para referirme muy brevemente a qué hacemos en torno al ámbito digital en cada una de ellas. En primer lugar, una de nuestras funciones básicas evidentemente es recaudar y repartir. Por cierto, el hecho de que recaudemos no es contradictorio con el hecho de que seamos una organización sin ánimo de lucro. Recaudamos el dinero para los autores y editores por varias vías. La primera vía es la de la compensación por copia privada. Es esa figura que implica que hay determinadas cantidades que se imponen sobre algunas máquinas y soportes que permiten copiar obras, que nos permiten a todos como ciudadanos copiar esas obras de manera legal. No hay que confundir este concepto con el de la piratería. Y los fabricantes e importadores de esas máquinas y de esos aparatos, de esos soportes, han de pagar esa cantidad que finalmente revierte en beneficio de autores y editores. Pues bien, menciono simplemente en este punto que Cedro, que desde hace muchos años ya percibía esta cantidad impuesta sobre cada fotocopiadora, ya la percibe desde hace años también por escáneres y por aparatos multifuncionales que permiten escanear, imprimir o fotocopiar. Y de manera muy incipiente y muy minoritaria la estamos percibiendo ya por CDs, DVDs, unidades de memoria USB, etcétera, etcétera. Quiere decirse que ya determinados usos digitales de los libros están siendo compensados a través de esta compensación de copia privada. Si bien es una compensación, a nuestro juicio, muy pequeña en comparación con el uso socialmente extendido de la copia en multitud de soportes y máquinas de textos, ya sea libros, revistas, etc. Por tanto, repito, usos digitales de obras que se están produciendo ya obtienen cierta compensación. En segundo lugar, la segunda vía de recaudación son las licencias que concedemos para hacer determinados usos de las obras de nuestros representados. Nosotros, las licencias que concedemos a universidades, copisterías, bibliotecas, empresas, organismos públicos, en los cuales a diario se están copiando obras sin que esa copia pueda ampararse en la excepción de la copia privada, desde hace años, digo, autorizamos esa actividad reprográfica mediante licencias que concedemos en nombre de autores y editores, siempre con unos límites en cuanto al porcentaje de la obra que se puede reproducir y a cambio de una contraprestación económica. Pues bien, ya desde hace años también Cedro está dando estas licencias no solo para fotocopiar, sino también para escanear siempre fragmentos de libros y de revistas, y que los usuarios que obtienen esas licencias, típicamente una universidad, pueda colgar en sus intranets educativas, en sus campus virtuales, esos fragmentos así digitalizados, enviarlos por correo electrónico a la comunidad interna siempre de estudiantes y de profesores, etc. Es decir, que ya estamos autorizando una explotación digital del libro impreso y estamos trabajando para ver en qué medida podemos ampliar el alcance de nuestras licencias, incluyendo también determinados usos de obras publicadas originalmente en formato electrónico. Otra de las vías de recaudación, que es un poco sui generis porque ha surgido de manera coyuntural al hilo del acuerdo al que han llegado de forma provisional en Estados Unidos autores y editores con Google. En ese acuerdo del que habrán oído hablar se establece una compensación económica a autores y editores por las obras que Google ha venido digitalizando allí sin autorización de los titulares de derechos, y se define un modelo de negocio a futuro para la explotación de esos contenidos digitales. En este punto, Cedro ha ofrecido a sus autores y editores miembros el gestionar en su nombre la reclamación de la cantidad de la indemnización que se ha previsto en ese acuerdo y gestionar incluso los permisos concretos para cada obra para esos usos futuros que Google ha definido en su modelo de negocio. Termino aludiendo a otra de nuestras funciones, que es la de la persecución de las infracciones o de los usos fraudulentos. Otra actividad que veníamos desarrollando en el ámbito analógico, mediante acciones de inspección de sitios donde se pudiera estar fotocopiando de manera masiva y no autorizada las obras de nuestros socios, y que hemos trasladado ya, aunque de manera muy incipiente, al ámbito digital. Quiero decir que desde hace unos años, a petición de autores y editores socios nuestros que identifican que obras suyas se han colgado en Internet sin autorización, estamos tomando las acciones necesarias para que esas obras se retiren.